empezamos, ¿ya? Empezamos, callarizo, ¿ya? A ver, vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar los saludos, Por ejemplo, ¿cómo decimos buenos días? Buenos días decimos allin punchay, ¿verdad? ¿O no? Buenos días decimos allin punchay. Por ejemplo, puedo decir allin punchay waykey. Buenos días, hermano. Allin punchay panay. Buenos días, hermana, ¿verdad? Pero si yo quiero decir buenos días, hermanito, buenos días, hermanita, entonces digo allin punchay waykechay. Allin punchay panachay, que vendría a significar buenos días, hermanita, ¿verdad? Porque recuerden que el sufijo cha es diminutivo. Ito, ita, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Claro que sí. A ver, una vez más. Allin punchay, buenos días, ¿verdad? Puedo decir allin punchay waykey, buenos días, hermano. O allin punchay panay, buenos días, hermana. Pero si yo quiero decir buenos días, hermanito, buenos días, hermanita, entonces digo allin punchay waykechay, buenos días, hermanito. Allin punchay panachay, buenos días, hermanita, ¿verdad? Allin chumanachu riki waykechay-kuna panachay-kuna. Claro que sí. Ahora, ese mismo ejemplo hay que trasladarlo para buenas tardes. Por ejemplo, buenas tardes en quechua se dice allin suka. Buenas tardes, allin suka. Y si yo quiero decir buenas tardes, hermano, entonces digo allin suka waykey. Y si yo quiero decir buenas tardes, hermana, entonces digo allin suka panay. Pero si yo quiero decir buenas tardes, hermanito, buenas tardes, hermanita, entonces le agrego el sufijo cha, que es el sufijo diminutivo, ¿verdad? Ito, ita. Entonces digo allin suka panachay, buenas tardes, hermanita. A ver, una vez más. Allin suka panachay, buenas tardes, hermanita. Dik. Y si yo quiero decir buenas tardes, hermanito, entonces digo allin suka waykechay, buenas tardes, hermanito. Dik. Kusa. Chaynachu manachu. ¿Así es o no? Riki, chaynapune, Riki. Claro que sí es así, ¿no? Kusa. Ahora, lo mismo con allin tuta. Allin tuta significa buenas noches. Allin tuta, buenas noches. A ver, repitan conmigo. Allin tuta. Allin tuta significa buenas noches. ¿Ya? Kusa. Y si yo quiero decir buenas noches, hermano, buenas noches, hermana, digo allin tuta waykey. ¿Qué significa? Buenas noches, hermano. Y si yo quiero decir buenas noches, hermana, entonces digo allin tuta panay. Allin tuta panay. Buenas noches, hermana. Y si yo quiero decir buenas noches, hermano, digo allin tuta waykey. Pero si yo quiero decir, recuerden, pero si yo quiero decir buenas noches, hermanito, buenas noches, hermanita, entonces utilizo el sufijo cha, ito, ita, el sufijo diminutivo, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Claro que sí. Entonces decimos allin tuta waykechay, buenas noches, hermanito. Allin tuta panachay, buenas noches, hermanita, ¿verdad? Allin chumanacho, claro que sí. A ver, de nuevo. Allin tuta, buenas noches. Y si yo quiero decir buenas noches, hermano, entonces digo allin tuta waykey, buenas noches, hermano. Pero si yo quiero decir buenas noches, hermanito, entonces digo allin tuta waykechay, ¿no? Muy bien, chicos y chicas. Excelente.